Este episodio es producido por la Maestría en Marketing de ESAD. Pasión por el Marketing, un podcast sobre tendencias, casos y tips sobre el apasionante mundo del marketing. Buen día, soy Otto Regalado, profesor principal de SAN, y en esta oportunidad estoy con el profesor Walter Palomino, quien dictará próximamente el curso de Estrategias de Venta Internacional, Crecimiento a través de Exportaciones. Vamos a hablar sobre las claves para exportar exitosamente bienes y servicios. Cuéntanos, Walter, ¿qué motiva a una empresa a exportar? ¿Cuáles serían los beneficios que encuentra esta empresa exportando sus bienes y servicios a otros mercados? Buen día con todos. Bueno, ¿qué motiva cuando entra en problemas? El principal motivador es que tiene una caída de ventas normalmente y pues cuando tiene un problema de ventas o un problema de suministro es cuando comienza a pensar en dónde voy a buscar otras alternativas. Entonces, en momentos de incertidumbre, en momentos de caída de ventas del mercado local, es cuando las empresas comienzan a buscar alternativas. Y el principal beneficio que va a tener es precisamente buscan compensar la caída de los mercados locales, ¿no?, con, digamos, ventas, conseguir ese reemplazo de ventas en otros países que permita hacer una suerte de compensación. Detrás de esa compensación hay un tema de riesgo, que es que precisamente al ya tener varios mercados en un tiempo, puedes compensar los riesgos de esas variaciones de ventas que son, digamos, de alguna manera normales, sobre todo en países emergentes. Entonces, el principal motivador siempre va a ser cuando estoy en problemas, ¿no?, o cuando estoy en momentos de incertidumbre, como es este momento. Bien, escuchándote, ¿no? Mencionaste la palabra compensación en repetidas oportunidades, ¿verdad? Es decir, yo estoy vendiendo actualmente a un mercado determinado, ¿no? Por alguna razón dejas de vender a ese mercado determinado. La pandemia nos ha enseñado que de pronto, de la noche a la mañana, los clientes desaparecieron, ¿no? Entonces, como me quedé sin clientes, yo tendría que buscar otro mercado, ¿no? Y utilizando otras, digamos, otros canales, ¿verdad? Otras líneas que por eso hubo un mayor desarrollo, de hecho, del comercio electrónico y sin duda las ventas por delivery. Pero eso me permitiría también, en todo caso, pensar en otros mercados, ¿no? No necesariamente internacionales, sino podrían ser domésticos, ¿verdad? Como por ejemplo, si yo vendo principalmente en Lima, y me voy a ir a vender al norte del país, al centro o al sur, ¿verdad? Entonces, cabría la posibilidad de pensar en buscar otros mercados que no necesariamente sean externos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de, sin duda, internacionalización, estamos hablando sin duda de búsqueda de oportunidades en otros mercados, ¿no? Entonces, recordando un poco la teoría, ¿no? En algún momento leyendo, investigando y publicando, ¿no?, sobre el tema, yo recuerdo pues eh, que habían dos motivos por los cuales una empresa buscaba expandirse, ¿no? Buscaba crecer, ¿no? Hacia afuera. Una de ellas era justamente a lo que hago referencia, buscar, y señalabas tú previamente, ¿no? Buscar nuevos mercados con la finalidad de, agotado el mercado interno, tratar de encontrar en otros mercados las oportunidades de colocar sus productos. Y para ello tenemos diferentes estrategias. Estrategias de crecimiento orgánico que hacen referencia a un crecimiento de la propia empresa con sus propios recursos y un crecimiento o un crecimiento inorgánico, que más bien van a ir a buscar que comprar marcas, que comprar empresas, hacer joint ventures, ¿no? Otro tipo de alianzas que permitan a la empresa crecer y buscar justamente esos mercados. Pero también, ¿no? Pero también hay otra razón por la cual
o por las cuales las empresas vienen a nuestros mercados, ¿no? O a otros, digamos, a otros mercados, y ya ponía hablando de nuestros, vienen a Perú, por ejemplo, las empresas chinas, que es a buscar recursos, ¿no? O sea, en resumen, yo puedo exportar para buscar mercados, nuevos mercados, o puedo ir a otro país a buscar recursos. Y ponía como ejemplo el mercado o el caso de las empresas chinas que vienen al mercado peruano, ¿no? Principalmente hablaríamos de minería, ¿no? Cobre, entre otros productos, porque van digamos, extraer estos recursos, ¿no? Para su desarrollo, para su crecimiento, ¿verdad? En ese sentido, ¿de qué otros factores podríamos hablar y qué oportunidades se presentan, pues, para las empresas peruanas, ¿no? Porque básicamente lo que tratamos es de orientar esta conversación a las oportunidades que se puedan presentar a las empresas peruanas. Cuéntanos un poco en base a tu experiencia, tus conocimientos, investigaciones, etcétera. Sí, has dicho todo algo muy interesante, que es el tema de por qué voy a exportar en esa línea. Y hay que ver que efectivamente yo puedo ir a provincia, por ejemplo, pero no voy al fondo, que es el tema de riesgo. O sea, si yo me sigo concentrando en un solo país donde está en recesión, mi riesgo no va a cambiar porque yo vaya a otro lugar. Podré compensar en algo probablemente, pero también ingresar a un mercado recesionado es más complicado y es más fácil ir a otro mercado que no está en los niveles de recesión como el que puede estar un país o incertidumbre, ¿sí? Y de ahí ya tengo una ganancia de menor riesgo, de menor variabilidad de ventas, porque riesgo significa variabilidad. Entonces, menor variabilidad, digamos, en las ventas. Y entonces ya gano que voy a tener una venta más constante y eso significa mejora en operaciones y todo lo demás. Entonces, buscar un mercado interno en época de recesión es mucho menos probable de tener un resultado que ir a otro mercado externo en el cual probablemente sea más grande y tenga menos riesgo, mi probabilidad va a ser mayor. Y entonces ahí viene el primer factor clave, que es que yo debo buscar para internacionalizarme mercados que sean más grandes, mercados con menor riesgo y más estables. ¿Okay? Ese es un poco un factor importante. Cuando yo tengo que seleccionar a qué mercado voy a ir, a qué país voy a ingresar, ¿no? Lo ideal es buscar precisamente aquellos que me otorguen menor riesgo que en el que yo estoy. Ese es un poco un factor clave para poder internacionalizarme o vender con éxito. Entonces, precisamente esa evaluación de riesgo es la que hay que hacer. Y en el curso que vamos a dictar en el PE de crecimiento a través de exportaciones, precisamente vamos a comenzar a analizar ese riesgo, cómo se puede medir, cómo se puede deducir, cómo podemos seleccionar un país que cumple estos requisitos, porque ese es un factor de éxito. Ahora, en la búsqueda de materias primas, te crea pues oportunidades a empresas locales, ¿okay? Si viene una empresa a buscar lo que es abastecimiento, se abre una nueva oportunidad. ¿Y qué está pasando? Pues todos sabemos que, por ejemplo, los costos de transporte del oriente hacia los demás países ha crecido enormemente por la escasez de contenedores y todo lo demás. Entonces, muchos países desarrollados están buscando fuentes más confiables de abastecimiento. Entonces, hay una gran oportunidad para países del Perú, sobre todo, para internacionalizarse a Estados Unidos, a Canadá, ¿no? Por la menor proximidad geográfica y convirtiéndonos en proveedores confiables, hay una oportunidad grande en este momento, porque es lo que muchos mercados están buscando. Entonces, el tema va por ahí, el tema va por el lado de riesgo y saber escoger qué país es precisamente el menos riesgoso, es precisamente un factor clave de éxito.
En efecto, ¿no? Estás hablando de riesgos, estás hablando de factores externos que evidentemente no controlamos, ¿no? Pero aquí se presentan riesgos en ambos lados, ¿no? Bien lo dijiste, tanto en el país, digamos, eh, productor y exportador, ¿no? Finalmente, que va a buscar estos nuevos mercados, como en el país receptor. Entonces, en situaciones como las que estamos viviendo en la región, ¿no? Un entorno complejo, ¿no? Un entorno complicado para todas las empresas, se presentan riesgos tanto para ambos países, ¿no? Entonces, tal vez puedas decirnos qué otros factores ves desde el punto de vista, no sé, factores políticos, legales, factores económicos, o por qué no pensar en factores tecnológicos que puedan tanto favorecer como desfavorecer o no, ser una barrera de entrada, que luego te voy a hacer una pregunta al respecto, ¿no? ¿Algo más podríamos hablar sobre estos riesgos ya puntualmente en ambos países, ¿no? Que tú puedas diferenciar tantos riesgos en los países que buscan exportar que las empresas que pertenezcan a estos países como, como en el país receptor, y luego te preguntaré algo más sobre cómo los acuerdos comerciales favorecen, por ejemplo, todo esto. Sí, Otto, yo creo que tu pregunta es bastante interesante porque definitivamente cuando hablamos de riesgos, digamos, hay que precisar qué tipo de riesgos. Dentro de los riesgos están los políticos y económicos. Y precisamente ir a un mercado con mayor riesgo político que el que pueda haber, digamos, en el país de origen, que en este caso el Perú, comparado con otros países, la idea es ir a un país que sea más estable políticamente también, ¿ok? Que haya mayor estabilidad. Y de hecho, en algún momento Chile, aprovechando esa estabilidad política, es precisamente que captó mucho más inversión y fue un proveedor mucho más confiable, ¿no? Que otros y captó la atención de muchas industrias a poder establecerse y captó también de muchas empresas ir a internacionalizarse a ese país, en Latinoamérica. Y también está pues el factor económico. Entonces, estamos hablando de que haya más estabilidad política, estamos hablando de que haya más estabilidad económica. Si uno va a un país donde, por ejemplo, hay restricciones para el tipo de cambio, el conseguir moneda para poder importar es un problema, entonces es inviable prácticamente hacer un negocio de exportación porque hay demasiadas dificultades cambiarias. Entonces, lo ideal es precisamente ir a países en los cuales tanto económicamente como políticamente sean más estables del que tú estás. Ir a economías más inestables con mayores problemas políticos realmente no tiene sentido. Entonces, esa selección y esa evaluación es precisamente la que hay que hacer para poder determinar cuál es el país óptimo, que es el que más le conviene a nuestra empresa. Cierto, cierto. Y qué importante es hacer el análisis, como bien señalas, en ambos países para elegir justamente estos mercados, ¿no? Escuchándote estaba yo reflexionando un poco sobre estos acuerdos comerciales que te anunciaba, ¿no? Que se supone fueron firmados, fueron creados para favorecer el intercambio, ¿no? Bueno, voy a decir de mercancías, pero podemos incluir obviamente bienes y servicios en general, ¿no? Entre dos países. De hecho, un ejemplo es el Tratado de Libre Comercio que fue firmado en marzo del 2010 con China, y recordemos pues que China es nuestro primer socio comercial, por eso es que hablo tanto de este mercado. Que hay un, digamos, desbalance porque obviamente ellos, vamos a decir que traen más productos a Perú del que nosotros llevamos, ¿no? Entonces, ¿crees tú que estos acuerdos comerciales fueron firmados, obviamente con mucha anticipación? Estoy hablando de tal vez 10 años atrás o 11 años atrás, que deberían ser revisados en este contexto. ¿Cómo, yo sé, ¿no? Que las autoridades de ambos países han conversado sobre el tema, pero me animaría a pensar que la pandemia de alguna manera obligado, ¿sí? O nos tendría que obligar a revisar todos estos acuerdos para sin duda favorecer
otro tipo de productos que se puedan dar en estos momentos, ¿no? Estaríamos hablando como ejemplos todo lo relacionado obviamente a los productos médicos y derivados para tratar la pandemia. Pero la pregunta es más general, ¿no? Si tú consideras que estos tratados de libre comercio y estos acuerdos comerciales que fueron creados justamente en el caso de la Alianza del Pacífico, ¿no? Tener una alianza entre 4 países, específicamente hablamos de México, Colombia, Chile y Perú, para en conjunto ofrecer a mercados como los mercados asiáticos, por ejemplo, mayores, hacer sinergias y ofrecer nuestros productos en mejores condiciones, ¿no? ¿Cómo ves ese tema de los acuerdos comerciales? Mira, los acuerdos comerciales no están escritos en piedra, aunque muchos quieran creer, en piedra dura y en piedra de mármol, y ahí se quedan y ahí perdura. Eh, yo no utilizaría la palabra revisar. Yo te diría el tema de antes que revisarlos y someterse a una nueva, digamos, revisión. En realidad es importante evaluar cuáles son los resultados. Entonces deberíamos ser capaces de evaluar si ese acuerdo comercial ha sido conveniente o inconveniente, ¿no? Y sobre todo si ha sido recíproco en ambas vías, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, porque tú puedes tener un acuerdo comercial muy general. Sin embargo, en el momento de implementarlo, puedes tener una serie de restricciones o barreras pararancelarias, que será un tema también que trataremos en el curso, que no te permiten finalmente que ese acuerdo se lleve a una escala importante. Entonces, en realidad hay que partir de una evaluación de caso por caso, si estos acuerdos, caso por caso, han permitido incrementar el comercio entre, digamos, los que suscriben estos acuerdos. Y el segundo punto es, cuando tú revisas un acuerdo, se tiene que ver que la revisión es bidireccional. O sea, así como tú quieres conseguir aparentemente mejores condiciones, ellos pueden ir por el otro lado y evaluar una vulnerabilidad o lo que fuere, y solicitarte también mejores condiciones para ellos, ¿no? O cambiar algunos acuerdos para ponerte más restricciones por algún tema que ellos se hayan visto perjudicados, los otros países. Entonces, no es un tema de que yo reviso el acuerdo y ya gané, o sea, porque lo reviso, sino o sea, si lo pongo a revisión es porque voy a intercambiar con algo. O sea, no va a ser todo ganancia para mí. Esos acuerdos tienen un yo te doy y tú me das. Entonces, es una falacia pensar de que simplemente yo lo reviso y obtengo inmediatamente mejores condiciones, ¿no? Entonces, en realidad hay que evaluar si es que una posible negociación, digamos, en qué términos se podría dar y anticipar si realmente convendría o finalmente no convendría. Entonces, por eso hablo yo en realidad de una evaluación, más que simplemente una revisión. Ir a revisar sin una muy exhaustiva evaluación, probablemente la otra parte haga una mejor evaluación y termines perdiendo más de lo que inicialmente pensaba. Entonces, ese es un poco el enfoque que debería haber. No, sin duda, estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo en lo que señalas y en efecto, eh, toda evaluación trae finalmente decisiones a tomar y que en ambos casos deberían ser ganar-ganar, ¿no? Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Dime, ¿qué barreras encontrarían, ya hablando puntualmente de aquellas empresas que quisieran convertirse, pues, en, como se denominan, multiperuanas, ¿no? ¿Qué barreras encontrarían, piensas tú, o podrían encontrar las empresas peruanas que quisieran salir al exterior? Cuéntanos un poco estos temas que imagino yo se van a tocar en el curso y que deberían levantar las empresas para poder cumplir con los objetivos trazados. Mira, el principal problema que estamos encontrando es básicamente las barreras culturales. Es un tema de adaptación. Al país que fueras, haz lo que vieras. Entonces, tengo yo que adaptarme a ese nuevo país y adaptarme a sus costumbres, a su cultura.
Ese mecanismo de adaptación involucra renunciar a muchas costumbres, a muchos sistemas, a muchas formas que uno tiene. Y eso cuesta internamente. Entonces, cuando hablamos también de factores claves internos, lo primero que sale es esa parte cultural. Esa parte cultural es fundamental porque si yo creo que el mundo se ordena de acuerdo a lo que yo pienso y lo que yo digo y mi forma y mi producto es el mejor y el mercado se tiene que adaptar a mis productos, a mis servicios como yo creo que debe ser, ahí comienzan las primeras fallas. Entonces, es importante, y de hecho que ese es uno de los objetivos básicos del curso, es poder tener este aprendizaje cultural, ¿no? Que muchas veces simplemente los cursos de exportaciones tratan de cuál es la documentación, ¿no? La documentación es algo operativo. Aquí hay que ver cómo hago mi autoevaluación para yo poder adaptarme a esa cultura. Y parte desde la cultura, desde los gerentes, desde los encargados del área que van a a implementar el tema de internacionalización y propiamente de los vendedores, hasta los vendedores. Entonces, esa parte cultural de adaptación, de entender, de no pensar que yo tengo que imponer mis ideas, sino que al contrario, tengo que aceptar cuáles son los productos, las costumbres que hay en otros mercados. Correcto. Yo recuerdo hasta ahora, hace algunos años, por ejemplo, una empresa peruana que quería exportar tuberías de plásticas a Chile, ¿no? Y esta empresa fabricaba en términos de pulgadas, porque, digamos, la costumbre en el Perú de las tuberías es pulgadas, o sea, está nominada en pulgadas, media pulgada, 2 pulgadas. Y cuando quiso exportar estas tuberías que eran muy especializadas a, a Chile, ¿okay? Ellos estaban en milímetros. Y pues se pretendió vender en milímetros, que más o menos pues era aproximado, pero el mercado no las aceptaba. Yo decía, ¿pero por qué? Si es lo mismo, inclusive son más gruesas, son mejores, ¿sí? ¿Por qué no le van a aceptar? Y perdieron ingentes cantidades de mercadería, pues se tuvo que rematar y todo lo demás, porque no, o sea, un factor, no se adaptaron simplemente a la costumbre que tenían ese mercado chileno de tuberías de todo medirlo con milímetros. Entonces llegaba un momento que cuando uno quería calzar con otra tubería que de milímetros no calzaba, entonces eso traía toda una serie de problemas. Entonces, parte de ese tipo de situaciones son las que comienza con la adaptación. Entonces, yo cuando quiero imponer algo, bueno, aparte de que era color azul y acá era color gris, ¿no? Y era otro problema, que la gente no entendía cómo el color gris, de afuera del color azul. Entonces, y yo comienzo a tratar de imponer, pensando que, de hecho, había un fondo que eran tuberías mucho más finas, las que se estaban llevando, un plástico mucho más especial, pero finalmente el mercado no respondía porque no estaba, pues, no era la costumbre y uno quería imponer. Entonces, uno no puede imponer, digamos, su cultura a una empresa. Donde fueras, haz lo que vieras. Acabas de hacer una reflexión importante sobre los aspectos culturales, ¿no? Escuchándote, se me venía a la mente justamente este proceso pues, de transformación cultural y transformación digital que hemos seguido durante estos últimos tiempos, ¿no? Y aquí puedo afirmar dos cosas, ¿no? Lo primero es que este proceso de transformación digital o esta digitalización lo que finalmente ha hecho es romper las fronteras geográficas. Entonces, en ese proceso, digamos, en ese proceso de exportación, o de internacionalización, donde anteriormente comenzábamos pues con exportaciones esporádicas, ¿no? Hasta establecer una filial en el país de destino, yo con este tema de la digitalización pensaría pues que hay factores que favorecen la exportación de productos y servicios para más empresas, ¿verdad? ¿Qué opinas?
Sí, de hecho, el tema de la virtualidad hoy día es una facilidad adicional. Obviamente tiene, como todo, aspectos positivos y aspectos negativos. Sin embargo, a nivel costos, por ejemplo, hoy día utilizar, digamos, los medios virtuales es mucho más económico que, digamos, hacer una prospección o presentaciones en forma presencial. Es mucho más barato hoy día utilizar los medios virtuales. Sin embargo, tienes por otro lado que al final, muchos potenciales compradores quieren ver, tocar el producto y quieren ver su desempeño y quieren una demostración. Entonces ahí el tema se vuelve un poco más complejo. Entonces, ahí yo creo que el problema es generalizar, o sea, decir, mira, yo puedo exportar virtualmente como no puedo hacerlo. Hay toda una gama y depende del producto. Productos muy complejos, maquinaria muy compleja, muy sofisticada, muy especial, la gente va a querer verla. Productos que requieres tocar, que se quiere el sentido del tacto, probablemente la gente quiera verlo, quiera muestras, quiera algo más directo. Para otro tipo de productos más estándares, probablemente, no probablemente, si no eso es lo que está pasando en realidad, no sea un requisito tan fundamental el poder hacer, digamos, una internacionalización o exportar, digamos, en forma virtual. Entonces, ahí hay que diferenciar claramente la categoría en que estoy y en qué caso específico puede ser más factible o no utilizar, digamos, los medios digitales. Sin embargo, para las primeras etapas de contacto, de prospección, de hasta presentación inicial, digamos, puede ser bastante más útil. Entonces, en las etapas primeras, cuando una empresa comienza, los métodos digitales, los procedimientos digitales son más económicos y quizás sea lo más recomendable. Entonces, pienso que es una gran oportunidad ahí en esas primeras etapas. Ya cuando hay que hacer demostraciones más complicadas, eso va a depender de cada categoría y de la competencia que hay en el mercado local. Ya tiene que ser un poco más específica, ¿no? O sea, ya ir un poco a la situación más específica. Pero en líneas más generales hay que tener, digamos, el panorama abierto. Hay casos en los que sí será factible, más factible que otros, y hay casos en los cuales será mucho más difícil. Claro, solo un tema importante. Si yo quisiera exportar, lo primero que tendría que hacer pues, es traducir mi página a otro idioma, ¿verdad? Si voy al mercado internacional, tendría que pensar fuera de la región, tendría yo que pensar en traducir mi página web al inglés, ¿verdad? Para comenzar, o mis redes sociales también desarrollarlas en otro idioma. Para terminar, Walter, muy rápidamente, ¿cuáles serían las reflexiones finales, ¿no? Para que estas empresas, imagino yo que en el curso van a abordar muchos ejemplos, casos de éxitos de multiperuanas, estaba pensando yo en Alicorp, en AGE, ¿no? En Grupo Gloria, que ya tienen un gran recorrido, ¿no? ¿Qué podrías señalar brevemente como reflexiones finales? ¿Qué consideraciones deberían tener las empresas, pues, para salir a otros mercados? Como hemos dicho, lo más importante es en la parte externa es ver, de seleccionar el país de objetivo. Y para ello tengo que tener consideraciones de estabilidad política, estabilidad económica y también, digamos, un poco el tamaño del mercado. Esas son condiciones básicas que hay que analizar, que haya esas condiciones iniciales. Y a nivel, digamos, interno, es cómo voy a manejar internamente el tema de adaptación cultural a ese nuevo país, a ese nuevo mercado, ¿no? Entonces, la inteligencia interna, o sea, la parte gerencial, si está capacitada para poder tomar en cuenta esas, de alguna manera, decisiones que involucran renuncia cultural, ¿no? Entonces, y por eso es tan importante esa dimensión y un entrenamiento, o sea, también ese es el tema, o sea, hay que entrenarse en esos temas digitales, hay que ver, hay que profundizar igual cuáles son aspectos
digamos, culturales que uno debe de tener en cuenta. También hemos hablado algo de, como factor importante, lo que es hoy día el tema de digitalización, el tema de uso de redes sociales, internet. Definitivamente hay que usarlos, probablemente en las primeras etapas de internacionalización, en las primeras etapas del proceso de venta en sí, ¿no? Y siendo, bueno, ya cada vez más complicado en la medida de que voy avanzando en conocer más al cliente. Entonces, yo creo que estos factores son los que deben tener en cuenta, ¿no? Y bueno, y un entrenamiento cultural es un requisito interno básico para poder tener éxito en las exportaciones, ¿no? Bien, gracias Walter. Estoy seguro que los participantes en tu curso van a aprovechar toda tu experiencia, todos tus conocimientos sobre el tema. Muy agradecido. Otto, muchas gracias por esta presentación, ha sido una muy grata experiencia. Y bueno, me queda pues invitarlos a este curso TPE de Estrategias de Venta Internacional, Crecimiento a través de las exportaciones, que comenzará el día 12 de junio. Tendremos las sesiones todos los días sábados de 9 a 12:15 digamos, de la mañana, y los esperamos para ya tratar estos temas y otros más con mucha más profundidad. Muchas gracias a todos por escucharnos. Por favor, acompáñenos en los siguientes episodios de Pasión por el Marketing.